qué activos, en qué regiones, en qué temáticas. Pero antes, empezamos aquí en España, semana de resultados empresariales con Enagas, con Bank Inter. En Estados Unidos hemos tenido ya unas cuantas compañías presentando números. ¿Qué esperáis de los números? Bueno, pues yo creo que los resultados empresariales son los que están apoyando al mercado y los que están haciendo que pues el Standard & Poor's esté visitando las zonas de máximos de nuevo y que a pesar de la guerra, bueno, pues estemos viendo un comportamiento de los activos de riesgo muy positivo. Resultados empresariales en Estados Unidos, se espera que crezcan los resultados respecto del año pasado más de un 10% y en Europa estaríamos más en la zona del 6%, pero con crecimientos sólidos. Ahora, ¿vamos a batir estas marcas que tenemos actualmente? Seguramente sí, pero tenemos que mirar también qué es lo que nos van a indicar a futuro y ahí es cuando empezamos a ver más nubes que sol, porque cuál es el efecto de la inflación, cuál es el efecto de la subida de los precios del petróleo, todo eso es lo que nos vamos a fijar en esta sesión de resultados. Compartimos esa visión. Lo que estamos viendo hasta la fecha es que prácticamente más del 80% de las compañías están mejorando previsiones y lo que nos preocupa a lo que similar a las compañías, ¿no? La revisión a la baja de los próximos presentación de resultados, ¿no? El impacto que puede tener sobre todo la inflación en los márgenes de las compañías pues restaba bastante visibilidad, pero desde luego hasta la fecha bastante buenos. ¿Compartir lo mismo, Lorenzo? Sí, poco más podemos decir. Nosotros... O sea, pueden ser incluso un catalizador de aguantar los niveles actuales, porque los mercados lo están haciendo muy bien, las bolsas, a pesar de la guerra. Por supuesto, también es cierto que el escenario geopolítico descontado cada vez parece que es más estable. Bueno, y al final, al final todo puede pasar. Es verdad, pero Don Mercado es lo que está metiendo ahora mismo en precio y Don Mercado es el que mueve las cotizaciones. Adicionalmente, seguimos viendo todavía un gasto muy fuerte del sector tecnológico que puede seguir impulsando o ser un catalizador bastante relevante para la economía americana, todo ello soportado por un consumo tremendamente robusto para las circunstancias actuales, desde nuestro punto de vista, y que, pues lógicamente, un país un poco más aislado desde el punto de vista energético del conflicto de Oriente Medio, pues parece que les ayuda realmente a mantener estos niveles tan atractivos. Por lo tanto, nosotros lo vemos igual y creemos que por ahora las noticias son positivas. ¿Y hay exceso de complacencia en las bolsas? ¿No creéis que esto, o sea, a pesar de tanto ruido, tanta incertidumbre, la subida del precio de la energía, de petróleo, de gas, sobre todo, Susana, porque hemos hablado de dos de las vértices más importantes del triángulo ahora mismo, que es uno, calibrar esa duración del conflicto, el segundo, el tema de inflación, pero el tercero, y también muy importante, es decisiones de los bancos centrales. Hemos visto un cambio brusco a lo largo de este primer trimestre en políticas monetarias, pues pasar de una rebaja de tipos a posibles subidas de tipos, en nuestra opinión un poco excesivas. El mercado ha descontado excesivas subidas de tipos, por ejemplo en Europa, que estábamos hablando de 2 bajadas de tipo, a pasar a 3 subidas de tipos, eso lo vemos excesivos y eso es lo que nos apoya a seguir en renta variable y seguir prefiriendo la renta variable sobre otros activos. ¿Os preocupa la inflación? Lógicamente nos preocupa. Al final, un escenario potencial de esta inflación o incluso poder empezar a hablar de recesión no es que es algo que nos hayamos inventado, es que ya se empieza a poner con cierta probabilidad en precio en los mercados. Por lo tanto, la inflación sí. Se puede pensar que si el conflicto se soluciona rápidamente, la inflación bajará. Es más complicado. Claro. Los elementos inflacionistas son un poco más persistentes en el medio plazo, por lo tanto, habrá que ver cómo se resienten los márgenes de las empresas, cómo nos afecta esto directamente en el crecimiento en Europa y a partir de aquí, pues en los siguientes años, con cuidado, potenciales bajadas de tipos más complicadas a día de hoy. ¿Veis escenario de esta inflación? En función de la posible divergencia geográfica, desde luego. O sea, hay situaciones donde... ¿Dónde ves esta inflación? Pues estamos viendo que, por ejemplo, economías como en Alemania, con esta repunte de la inflación y un crecimiento económico, que no debemos de olvidar que hay temas como tarifas, que ahora ya no están en los titulares, pero que sigue impactando el día a día de las compañías, pues podemos ver situaciones puntuales donde con una elevada inflación pues prácticamente no hay crecimiento económico. Y esas situaciones pues son más complejas porque tienes que o destaparte por arriba o enseñar los pies, pero no puedes cubrirte enteramente cuando empieza a hacer frío y por lo tanto en esas situaciones, como digo, es donde
las implicaciones que puede tener a nivel local son más relevantes. Bueno, a mí la inflación, lógicamente, sí que es algo que